los padres. Y esto tiene fallas muy importantes. Al adoptar además un planteamiento serio de la terapia con los adolescentes, se encuentra el reforzamiento de mecanismos defensivos en la medida en que el adolescente rechaza por definición esa seriedad. Entonces, Manoni planteaba, Octave Manoni, planteaba que era necesario en el trabajo con adolescentes recuperar la parte lúdica, esa parte que, adelantando un poco, si tenemos ocasión de vernos nuevamente para ese programa que les comentaba hace rato que me gustaría preparar y que para los propios adolescentes, podríamos experimentarlo ahí, ver si diseñado para adolescentes pudiéramos captar su atención. Personalmente he dado algunas charlas en algunas secundarias, o como se dice ahora, escuelas de educación media básica, y debo decirles que ha sido una experiencia muy instructiva, porque esto que les estoy comentando traducido para adolescentes ha tenido un impacto muy positivo. No me gustaría desvirtuar el perfil de esa visita, porque de momento no voy a recordar las escuelas secundarias, y hace años que no he ido a secundarias, pero no quisiera desvirtuarlo porque eran secundarias de un perfil socioeconómico medio y se podía ver una gran soledad de muchos de los chicos. Entonces es probable que por ese perfil haya sido yo recibido de una manera tan cordial por este grupo adolescente. Pero sería muy difícil generalizar a otros perfiles. Mi impresión es que hay variantes que es necesario, una vez más, asumir de manera creativa. Dicho sea de paso, hay un componente también muy preocupante. Digo casi anecdótico, y lo digo porque hace poco han estado pasando en el telecable del que yo dispongo repetidamente la película Psicópata Americano. Y volviendo a verlo, parece que uno de los mensajes de esa reconstrucción es un perfil grupal en el cual un joven participante de una élite económica que trabaja en Wall Street es, por una parte, expresión de lo que se ha ido modelando de una manera cada vez más estructurada, de lo que se desea, lo que se requiere de un varón que trabaja en el ámbito de la bolsa de valores. Muy preocupante, siempre competitivo, borrando las fronteras de lo que es el trato humano en aras de esa competitividad. Competir simplemente por tener la mejor tarjeta de presentación comparativamente a sus compañeros, que jamás llamarían compañeros, puede ser un principio que puede llevar hasta un deseo y un homicidio consumado. Es sumamente conmovedor, es una película de difícil acceso, pero parecería que el mensaje es que sí hay procedimientos sociales que pueden ir borrando las fronteras de lo humano, de valores tan caros y tan apreciados como la solidaridad. ¿Es válida la competencia? Claro que es válida, bajo ciertos parámetros, como si debiera estar permanentemente subordinada a fines superiores. Ahí, en cierto tipo de sociedad, parecen borrarse esos requisitos. De modo que a veces no extraña ver la crueldad propia del bajo mundo cuando vemos trasladado hacia allá la pérdida total de valores tan importantes como esos. La bonomía, la solidaridad, la ética de los procedimientos, la honradez, llevada a un extremo tal que no puede menos que producir un gran horror en los sectores sociales que somos testigos cotidianamente de este tipo de expresiones. Esto viene a cuento precisamente porque si queremos favorecer la proliferación de sentimientos sociales
que no eludan la complejidad de nuestra sociedad, que fomenten la competencia, la competitividad, pero dentro de ciertos parámetros subordinados, la creatividad de los jóvenes, deberíamos tener muy claro que ahí jugamos un papel importante familiarmente y comunitariamente, y ni se diga gubernamentalmente. Por eso, a veces, cuestiones que son hasta de sentido común se tornan sumamente valiosas si se siguen y se aplican. Un grupo familiar que por distintas razones se ve rebasado ideológicamente y disimula los defectos de sus niños, al llegar a la condición adolescente, todas esas fallas es muy probable que tengan un estallido. Y es ahí donde entran los primeros componentes psicopáticos de un adolescente, donde la gente podría ver y decir, esto no califica ni como un cuadro eufórico, ni como un cuadro depresivo propio de un adolescente normal, sino que es la manifestación de fallas en lo que ha sido el modelamiento y que puede ser social, que puede ser una angustia mal resuelta en el ámbito familiar. Valga, me parece que me ha ido muy rápido y en un momento dado estamos entrando, digamos, en la parte crucial del tema. Acuérdense que a las 5:30 tentativamente tenemos la visita de el personal de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus UNAM Campus Morelia de la UNAM, que nos vienen a hacer algunas invitaciones sobre el curso de idiomas. Estoy tratando de ajustar el tiempo. Lamentablemente no tengo de momento acceso a lo que sería el chat para ver si había observaciones y pudiéramos retomar algunas de las cuestiones que fueran saliendo aquí. De modo que voy a tratar de recuperar de memoria algunas de las inquietudes que se me han hecho llegar en relación con el manejo de los adolescentes. Me he detenido un poco en la cuestión de el duelo, el tercer duelo, les decía, y el más importante, el duelo por los padres de niños perdidos, porque ahí parece jugarse, digamos, uno de los elementos de ruptura claves de la condición adolescente. De modo que de momento me voy a permitir hacer una disrupción para recuperar un poco uno de los que han sido componentes básicos de la teoría psicoanalítica y que Freud reconocía que le había preexistido milenariamente en una obra que finalmente él retoma y le da una dimensión universal. Por supuesto, me estoy refiriendo a lo que él llamó el complejo de Edipo, que en su fuente original Freud reconocía el manejo, la elaboración literaria por parte de Sófocles. Y en términos quizás resumidos en alguna medida, vamos a recordarlo aquí. La tragedia de Edipo Rey se refiere precisamente a lo que podría ser como uno de los componentes más importantes del destino, que le llamó mucho la atención a Freud. Vamos a ir por partes. La tragedia decía lo siguiente: Layo, rey de Tebas, como todos los habitantes o la mayoría de los habitantes de aquella época, tenía como una de sus costumbres consultar al oráculo para que le dijera la suerte. De modo que en una de esas consultas al oráculo, el oráculo le contestó al decir su suerte, le dijo: qué triste destino el tuyo, Layo. Tendrás un hijo varón que te asesinará y dormirá con tu esposa. Era un vaticinio de lo más inaceptable, desconcertante, y Layo se propuso evitar a toda costa que esto ocurriera. Curiosamente tuvo un niño varón, y recordando el vaticinio funesto que le daba el oráculo, Layo mandó encerrar al niño. Él fue llevado, espero no estar desvirtuando el sentido original de la tragedia de Sófocles, pero si mal no recuerdo, fue llevado a un lugar donde él fue esposado de los pies, que terminaron maltratando al niño, y de ahí el nombre.
de podos pies, Edipo, el de los pies maltratados. Pero sin que esto terminara con la zozobra de Layo, Layo decidió mandar a un mozo personal que se llevara al niño y lo matara lejos. Y claro, el mozo se llevó al niño lejos, pero no tuvo corazón para matarlo. Se lo llevó muy lejos de ahí. Lo llevó a Corinto, donde irónicamente vivían dos reyes, el rey y la reina, que lamentablemente no habían podido tener hijos. Se los entregó y resultó que ellos, como deben saber los padres que no tienen la suerte de tener hijos, lo recibieron con un amor intenso porque querían tener un hijo, y llegó Edipo, muy pequeño, y lo educaron como príncipe, o sea, el hijo de los reyes de Corinto. Así creció Edipo, con la certidumbre, conforme pasaba el tiempo, de ser de la realeza y de tener a sus padres. Creció Edipo y en una francachela, ya siendo un joven, estando en un ambiente festivo, cuenta la anécdota que un borracho se le acercó y pues ahora sí que, como dice el poeta, que el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Le espetó a Edipo en la cara que él se creía que era un príncipe y que eso, pero que no era cierto, y que eso no sé qué tanto. Pues finalmente, en una borrachera, en una fiesta, pues al otro día resultó que Edipo, la idea, lo que le comentó el borracho, le quedó sonando. Ahí parece que se atraviesa la grandeza de Sófocles, porque parece que debía, para que fuera eficaz el comentario del borracho, tenía que haber en Edipo una huella anémica, algo de la memoria, algo que se hubiera movido, de algo que él ya no recordaba, pero que seguramente estaba en él, porque había ocurrido en un pasado remoto. De modo que, de conformidad con los tiempos, pues fue a consultar el oráculo para ver qué pasaba con eso que había comentado el borracho. Y el oráculo le dijo: qué triste destino el tuyo, Edipo. Matarás a tu padre y te acostarás con tu madre. Al oír eso, Edipo sintió un horror espantoso. ¿Cómo podía ser que hubiera esa suerte para él, que tanto quería a sus padres, que en realidad él no sabía que eran sus padres adoptivos? De modo que decidió, para evitar el trágico destino, salir de Corinto lo más lejos que se pudiera de ahí. Va caminando Edipo con una corte de fieles acompañantes, y ha querido el destino que en una encrucijada se encontrara con Layo, rey de Tebas, que también caminaba por esos lares. Rey uno, príncipe el otro, nadie quería ceder el lugar para que el otro pasara, dada su investidura. Se desató una batalla, un pleito, una trifulca, y Edipo mata a Layo, sin saber que era su padre biológico. Sigue su camino Edipo y se topa con la Esfinge, monstruo mitológico que tenía asolados a los caminantes por esos lugares, y que solía plantearles un enigma a los caminantes, y si no lo adivinaban, los mataba. Le plantea el enigma a Edipo, y he aquí que Edipo resuelve el enigma de la Esfinge, quien enloquece y, toda desquiciada, se tira por el precipicio y cae muerta. La ciudad de Tebas, en agradecimiento a este desconocido que los había salvado del terror que significaba la Esfinge, decide otorgarle la mano de Yocasta, viuda del rey Layo. Le da la mano de Yocasta a Edipo, y Edipo
entonces se casa con Yocasta sin saber que es su madre. Toda la tragedia de Sófocles va en sentido inverso y parece tener como una de las rutas ese deseo de Edipo de saber, cuando empiezan a atormentarlo los recuerdos, qué fue lo que ocurrió con él en el principio, hasta que al final de la obra termina descubriendo el cumplimiento del vaticinio, muy a su pesar. Como es sabido, Edipo se saca los ojos y Yocasta se suicida. Pero en fin, la idea de todo esto es que esta tragedia, que antecedió milenariamente, más allá